Por eso era tan importante que los rusos, al acercarse, como digo, a 2,5 kilómetros de Shusha, Ucrania pues decidió apostar. Digamos que no le quedaba de otra a Ucrania. No era buena movida para Ucrania porque era gastar lo que le quedaba de recursos, pero los rusos forzaron esta situación en los ucranianos y los ucranianos no les quedó otra cosa que lanzar un contraataque acá. Como digo, al comienzo exitoso, como suele ser siempre los contraataques ucranianos, pero, y aquí viene el pero que marca las tendencias, Ucrania no suele tener la capacidad de sostener ese terreno. ¿Por qué? Porque lanza los ataques con reservas. Y las reservas, obviamente, es lo último que había. Entonces, Rusia, al continuar con su presión, con esta estrategia de presión constante en el plano táctico que tienen los rusos, pues pasan algunos días o a veces semanas hasta que dichas reservas que se usaron para lanzar el contraataque ucraniano pues terminan siendo desgastadas y ya no le queda nada más a Ucrania para reforzar la posición, con lo que ocurre que Rusia suele avanzar, recuperar ese terreno y a su vez avanzar aún más en profundidad. Este esquema lo hemos visto repetirse una y otra vez a lo largo del conflicto, por eso se traduce en una tendencia táctica. Repito, no es otra vez porque el canal sea de derecha o izquierda, sea pro-ucraniano o pro-ruso, sea imperialista o antiimperialista, sea bueno o malo, nada de eso. O sea, esos parámetros no se usan para hacer análisis de defensa, tampoco análisis de geopolítica. Básicamente, quienes usan, digamos, esos argumentos del bueno y el malo son los propagandistas de ambos lados, por cierto. Así que bueno, explicado la situación táctica acá y los porqués de lo que ha pasado acá, vámonos al otro sector que está realmente mucho más interesante en mi opinión, y es lo de Severlikovo, que por hoy día pues no ha pasado nada nuevo en Severlikovo, pero es el punto más importante. Ayer ya las fuerzas rusas asaltaban Severlikovo. Solo esto quedaba de Severlikovo. Bueno, hasta el momento todavía queda esto de Severlikovo, la parte este. Pero vean lo importante, la carretera. Una vez más la carretera asfaltada por donde se ha definido las operaciones tácticas rusas muchas veces. Bueno, en realidad la mayoría de las veces desde el año pasado. Vean que la carretera va acá, de Severlikovo, que por cierto ya está siendo asaltada, pero vean cómo no hay ningún poblado de importancia a los costados de Severlikovo hasta alcanzar la R200. Y vean que hacia la parte norte de la R200 tampoco hay un poblado de importancia. Si bien es cierto, estos dos poblados existen hacia el lado sur, pero no están pegados a la carretera R200. Así que de hecho, por la R200 pues no hay básicamente obstáculos hasta llegar acá al cruce fronterizo entre el óblast ucraniano de Sumy y el óblast ruso de Kursk. Y si Rusia lograse tomar este sector, pues aísla logísticamente a los ucranianos en Kursk. Shusha se queda sin su línea de suministro y por lo tanto todo el dispositivo ucraniano en Kursk se cae. Así de simple se cae. Ya no queda más. Rusia tendría que llegar hasta este óvalo. Acá sí hay algo de potencial defensivo. Shusha está muy cerca, pero también pueden hacer un atajo por acá, ¿no? Buscando algún camino alternativo por estos caminos de tierra. Podrían para alcanzar acá. Pero ya, obviamente, si Rusia logra avanzar, a ver, todo este tramo, a ver, un momentito. Si Rusia logra avanzar todo este tramo, pues, a ver, para hacer esto, simplemente podría intentar por algún camino de tierra, intentar desviar así. Serían alternativas para Rusia, pero obviamente para eso tiene que caer Severlikovo para poder llegar acá, que este es el punto clave, y acá Severlikovo pues tiene que caer. Están en ese proceso y eso es lo más importante acá, porque acá, digamos, se expresarían los resultados de la presión constante que ejercen las fuerzas rusas. Nuevamente, este resultado del desgaste, y ya sabemos que el desgaste, ya vamos al plano estratégico, ¿no es cierto? Porque ¿qué era la estrategia rusa a nivel general? Imponer una guerra de desgaste. El formato de la guerra en Ucrania no es un formato de una guerra de movimientos o de una guerra de maniobras, sino que es el formato de una guerra de desgaste.
el trazar una guerra de desgaste en el plano estratégico da estos resultados que Rusia logra tomar poblados muy importantes y los siguientes resultados, ¿no es cierto? Los consecuentes resultados de ello, que sería que Rusia pueda hacer esto, con lo que el abastecimiento se corta aquí. Ese sería el consecuente resultado de que Rusia pueda hacer esto. Ucrania apostó mucho acá, en este sector, pero ya se viene ejecutando esta respuesta. Y aquí tenemos básicamente las consecuencias de las fuerzas ucranianas de no haber retrocedido a tiempo, porque pudieron haber, por ejemplo, sacado tropas de lo que es Malaya Loni al norte para reforzar, por ejemplo, este sector, o para reforzar Severlikovo, o para reforzar los alrededores al sur de Shusha, los alrededores de Makhnovka. Simplemente recuerden esto: las fuerzas ucranianas lanzan este ataque, este contraataque con un éxito táctico, pero a los pocos días, de hecho eso fue, sí, creo que al día siguiente, comenzó Rusia a avanzar por acá lentamente, hasta alcanzar esta zona y finalmente alcanzar acá ya, entrar de esta manera. Así que ha sido un trabajo más o menos progresivo. Pero ¿por qué Rusia precisamente ataca en este punto? Porque ve que Ucrania compromete lo último de sus recursos, es decir, sus reservas operacionales, las compromete aquí, cosa que ya no va a tener Ucrania, o no tuvo suficientes recursos para reforzar este punto frente a un nuevo ataque ucraniano, frente a un nuevo ataque ruso. Entonces este contraataque ucraniano en la parte sur le quitó reservas a Ucrania para defender posiciones en el sector norte, y eso aprovechó Rusia. Pero a su vez, lo de Shusha pues era inevitable, porque Rusia había logrado tomar en aquel momento Makhnovka. Eso provocó una respuesta ucraniana. Como digo, estaba Rusia solo 2,5 kilómetros y no quedaba mucha situación, o sea, no quedaban muchas opciones. ¿Cómo haber hecho para Ucrania para lanzar este contraataque y al mismo tiempo tener al mismo tiempo algunas reservas para seguir, para poder reforzar, por ejemplo, Severlikovo, ¿no es cierto? Sí, que era, digamos, un objetivo obvio que Rusia podía atacar, es decir, se produce un contraataque ucraniano en el sur y se podía producir perfectamente una respuesta rusa en el norte. Era lo más lógico, tácticamente hablando, y eso pasó. Pues la respuesta es muy simple. Ucrania pudo haber abandonado el área de Makhnovka, que diga de Malaya Lomia, sacrificar Malaya Lomia, retrasar posiciones y esas fuerzas llevarlas acá.